Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández y hoy en este día voy a compartirles el capítulo número 6 de San Lucas. Les pido de todo corazón, mis hermanos, que pongan atención. Los oídos obviamente siempre estamos abiertos de ellos, pero lo más importante, mis hermanos, es abrir el corazón a nuestro Señor, al mensaje que cada día pues Él nos trae a través de sus lecturas. Y en esta ocasión pues es un bello capítulo de San Lucas, capítulo 6. Así es que en este momento, mis hermanos, pues voy a comenzar a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado, Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos cortaban espigas, las desgranaban en las manos y se comían el grano. Algunos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? Jesús les respondió: ¿ustedes no han leído lo que hizo David y con él sus hombres un día que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y les dio también a sus hombres, a pesar de que solo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan. Y Jesús añadió: el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Otro sábado, Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba. Había allí un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así motivo para acusarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte allí en medio. Él se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús les dijo: a ustedes les pregunto, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Paseando entonces su mirada sobre todos ellos, dijo al hombre: extiende tu mano. Lo hizo y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo: felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron también a los profetas en tiempos de sus padres. Pero, pobres de ustedes, los ricos, porque tienen ya su consuelo. Pobres de ustedes, los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobres de ustedes, los que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Pobres de ustedes, cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempos de sus antepasados. Yo les digo, a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian,
bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que pide, y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué gracia tiene? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tiene? También los pecadores prestan a pecadores para que éstos correspondan con algo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará en su delantal una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Jesús les puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá a su maestro. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo, si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo, si tú no ves la viga que traes en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, para que veas con claridad, y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos, ni se sacan uvas de las zarzas. Así, el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tiene en su corazón, mientras que el malo, de su fondo malo, saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Se parecen a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. Por el contrario, el que escucha, pero no pone en práctica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre tierra, sin cimientos. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó, siendo grande el desastre de aquella casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es tan hermoso, mis hermanos, este capítulo de San Lucas. Dice en los primeros versículos, ¿verdad?, que en aquellos días Jesús se fue a orar a un cerro. La oración, yo me imagino que esta oración que el Señor hizo ante su Padre Celestial era para que le pusiera enfrente a sus primeros seguidores, que venían siendo los apóstoles que él había escogido para llevarlos con él y enseñarles, darles la enseñanza, para que después la iglesia, por obra de nuestro Señor Jesús y por obra de los apóstoles, a los cuales el Señor instruyó, nosotros creciéramos en fe y creciéramos en amor a Él. Y de esa manera, mis hermanos, nosotros, los llamados por nuestro Señor, venimos siendo también discípulos de Jesús. Y tenemos que estar siempre atentos, hermanos, a los mensajes de cada día. El Señor nos llama por nuestro nombre. Así como llamó también a sus primeros apóstoles, así también nos llama a nosotros. Cada que nosotros sentimos el llamado de Jesús, así también lo sintieron ellos, los seguidores y los apóstoles.
De esa manera, mis hermanos, nosotros vamos a seguir siempre a Jesús. Más adelante, dice que Jesús, cuando les da el discurso en el monte, cuando Él se dirige con sus apóstoles y seguidores a ese monte, que dice que encuentra un gran número de discípulos de Él, que también ya estaban para escucharlo. Querían escuchar de Él y querían ser sanados por Jesús. Claramente, mis hermanos, nuestro Señor nos sana de muchas maneras. Como nosotros anteriormente éramos, como estábamos siempre en la oscuridad, buscábamos hacer el mal, buscábamos hacer daño a muchas personas. Éramos hombres tomadores, éramos tal vez mujeriegos, pero Jesús nos sana de toda esa ceguera. Jesús nos saca de todo ese mal en el que nosotros nos encontramos. ¿Y debemos estar agradecidos con Él? Claro que debemos de estar agradecidos con nuestro Señor. Pero no lo hacemos. Buscamos siempre hacer el daño a los demás. Y no recordamos que hay un Dios todopoderoso que más tarde se puede encargar del daño que nosotros causamos a segundas personas. Por eso, mis hermanos, la recomendación de Jesús aquí hacia todas las personas es que hagamos el bien. Más adelante, mis hermanos, dice del versículo 27 en adelante, nos habla Jesús del amor a los enemigos. Dice: yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide, y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Esto qué difícil es, mis hermanos, para muchos. Que cuando alguien nos hace un mal, nosotros, en vez de contestarles con malas palabras o golpes, orar por ellos, pedir a Dios por ellos, para que cambien sus corazones. Es lo que nos trata de decir aquí Jesús, que amemos a nuestros enemigos, que no importa el daño que nos hagan ellos a nosotros. Lo que Jesús también nos quiere decir, que todo el daño que muchas personas a veces nos hacen, tenemos que perdonar, ser conscientes de que Jesús es el único juez y que un día Él les va a dar su merecido. No tenemos nosotros el por qué querer hacer justicia por nuestras propias manos. Eso es lo que yo entiendo, mis hermanos, aquí en este mensaje del capítulo 6 de San Lucas, que en realidad nuestro Señor lo que quiere es que nos comportemos bien, que hagamos el bien a los demás. Dice del versículo 36 en adelante, dice: sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Aquí nos dice que seamos compasivos, seamos buenos, no juzguemos a los demás, porque es lo primero que hacemos cuando miramos a una persona que anda por allí, la miramos mal vestida y lo primero que decimos es que es una prostituta. Si miramos a alguien pidiendo dinero en las calles, lo primero que decimos es: ese flojo, ¿por qué no se pone a trabajar? No sabemos ni siquiera el por qué o por qué causa o razón él anda allí pidiendo dinero a los demás, tal vez para poder saciarse. Y como les digo, hermanos, el ser jueces a nosotros no nos corresponde. Jesús lo dice claramente aquí, que tratemos a los demás como nosotros queremos ser tratados. Un día no muy lejano, tal vez, nosotros podemos estar del otro lado, ser un mendigo que andemos pidiendo dinero por ahí. Es que no sabemos, mis hermanos, en realidad, esa persona que tiene en su mente, tal vez no está en sus facultades como debe ser. Y por eso no debemos juzgar, porque no sabemos, hermanos, la persona cómo se encuentra. Dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente
y puso los cimientos sobre la roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. Por el contrario, el que escucha, pero no pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra, sin cimientos. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó, siendo grande el desastre de aquella casa. Así nos parecemos nosotros a esas casas, hermanos. Así somos a veces. Nuestro Señor nos construye profundamente, entran las palabras en nuestro corazón. Pero, ¿cómo somos? ¿Somos como esa casa construida en roca o somos construidos en tierra, sin cimientos ni nada? ¿Cómo se considera usted que es ante Jesús? Cuando escuchamos las palabras de Jesús, cuando leemos los evangelios, es mismo Jesús hablando. En este caso, en estos versículos del 46 en adelante, ¿cómo somos nosotros ante Jesús? ¿Somos construidos en la roca? Todo lo que nos viene, todos los problemas, dificultades, enfermedades que vienen a tu vida y a mi vida, ¿las podemos sobrellevar en el nombre de Jesús? Eso es lo que Jesús nos quiere dar a entender. ¿Estamos construidos en la roca? ¿O cuando vienen las dificultades difíciles de nuestra vida, luego nos desmoronamos como esa casa construida en tierra, sin cimientos ni nada? ¿Cómo es que en realidad nosotros nos sentimos en la profundidad de nuestro ser? ¿Somos personas que cuando lleguen las dificultades vamos a soportarlo todo? ¿O nos vamos a echar para atrás? Vamos a decir, hasta aquí, Señor, ya no puedo más, lo sentimos mucho, ya no podemos continuar. Tenemos que ser fuertes, mis hermanos, en el servicio del Señor. No podemos echarnos para atrás de la nada, tenemos que continuar. Echémosle ganas, que el Señor es nuestra fortaleza. Que Dios les bendiga.